Hola, bueno, un placer saludarlas y saludarlos. Vamos a hacer un pequeño videito, vamos a presentar un pequeño video tutorial de cómo hacer una prueba de hipótesis utilizando Excel. Y por qué eso es importante en evaluación de impacto, en evaluación de resultados también, de efectos. Porque la prueba de hipótesis lo que nos va a permitir es un contraste inicial, o es un contraste fundamental entre si se lograron cambios o no se lograron cambios. Eso es básicamente lo que vamos a llamar trabajar con hipótesis nula. Es decir, vamos a determinar si determinada intervención social generó o no generó cambios. No vamos a hablar si cuánto generó, de qué tamaño, cuánto, no. Vamos a decir si generó o no generó cambios. Y para eso vamos a utilizar una prueba de hipótesis. Pero yo les decía, o les he hemos conversado en otros momentos de que no lo vamos a hacer todavía sobre un caso real, sino que lo vamos a hacer sobre un caso hipotético. Porque en evaluación hay dos conceptos que son clave, el concepto de asociación y el concepto de atribuibilidad, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que determinar es si hay, ¿verdad? Cambio y luego si ese cambio es atribuible a la intervención. Entonces vamos, la prueba de hipótesis lo que nos va a ayudar es a esclarecer el primer concepto de si hay o no hay asociación entre un determinado cambio y una determinada intervención. Vamos a utilizar el caso del Titanic, ¿verdad? Eh, de la siguiente manera para ejemplificar. En el Titanic viajaban más de 3.000 personas, ¿verdad? Y más de 2.000 personas, perdón, y unos iban en primera clase, otros en segunda clase, otros iban en tercera clase, y también iba la tripulación. Entonces la pregunta de investigación es si tenía más probabilidad de sobrevivir una persona que iba en primera a una persona que iba en tercera clase. Y para hacer eso, entonces lo que vamos a hacer es analizar, hacer una prueba de hipótesis contrastando cuáles fueron los resultados, o sea, quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron en esas dos clases y entonces poder determinarlo de esa manera. Para hacer esto, vamos a ocupar, bueno, primero que todo, vamos a ocupar compartir la pantalla. Y vamos a compartir la pantalla y vamos a abrir el Excel, porque el Excel va a ser nuestro marco de trabajo, o sea, nuestro programa de trabajo, ¿verdad? Entonces, con el Excel vamos a desarrollar esta parte. Em, una cosa importante es que la función con la que nosotros hacemos esto no siempre tiene activado el complemento que se ocupa para hacerlo. Entonces, vamos a asegurarnos antes de empezar de que lo tengamos, ¿ah? Y eso se hace acá. Ustedes van aquí, cuando van a abrir un documento Excel, antes de que se abra la página de trabajo, ustedes van a ir aquí abajo a opciones. En opciones van a seleccionar la que se llama complementos y en complementos van a seleccionar la eh, función que se llama análisis de datos, ¿verdad? Que vamos a buscar herramientas para análisis, ¿verdad? Y esa es la que vamos a activar, ¿verdad? La marcamos y damos a aceptar, ¿verdad? Y ya queda activada. En este caso ya está activada porque ya yo la tengo activada, pero ese sería el proceso. Luego entonces vamos a buscar aquí nuestra base de datos, ¿verdad? Que como les decía es Titanic, ¿verdad? Y en esta base del Titanic, bueno, pues es una base que aparece en Internet. Aparecen los nombres de las personas que estuvieron, ¿verdad? Y las que viajaron, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer que a los sobrevivientes les vamos a dar un valor de 1 y a los no sobrevivientes un valor de 2, ¿verdad? Como para clasificarlos. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta columna D tenemos todos los de primera clase, ¿verdad? Y en el que iban en primera clase, y en esta columna E vamos a tener todos los que iban en tercera clase, que se van a observar aquí a partir del 300 y algo, porque iban 300 y fracción, iban en primera clase. Entonces, por eso aparecen los datos en blanco. Entonces, a partir del 331 ya son los datos de sobrevivencia o no en la tercera clase. ¿Qué es lo que hacemos para determinar eso? La primera cosa que tenemos que determinar es cuál es la hipótesis nula.
La hipótesis nula diría que ir en primera clase, ¿verdad? No garantizaba que usted tuviera más probabilidad de sobrevivir. Recuerde que la hipótesis nula lo que niega es el cambio, ¿verdad? El cambio sería que ir en primera clase sí nos diera una mayor probabilidad de sobrevivir. Pero en este caso, como lo que estamos tratando es de probar asociación, entonces nosotros vamos a plantear la nula. La hipótesis nula sería ir en primera clase no me da mayor probabilidad de sobrevivir que ir en otra clase, especialmente en tercera, que es la que estamos usando. Y luego, la hipótesis alternativa sería que, o sea, sería decir que la hipótesis nula no se acepta o cae en rango, o cae fuera del rango. Entonces, eso significaría que no importaba en qué clase iba usted en primera o en tercera, igual tenía la misma probabilidad de no sobrevivir. Y esto es muy importante para establecer asociación. Estamos asociando ir en una clase con una posibilidad de sobrevivencia, ¿verdad? Eso es asociación. Para hacer eso, entonces, una vez que hemos activado el complemento de análisis de datos, vamos a datos y tiene que aparecerles aquí esta cosita que se llama análisis de datos, ¿verdad? Y en análisis de datos, no análisis de hipótesis, es análisis de datos, lo que nosotros activamos. Cuando uno activa análisis de datos, aquí a uno se le despliegan varias opciones, ¿verdad? Varias opciones importantes de cosas que podemos hacer. Y van desde las estadísticas descriptivas, la covarianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es hacer la prueba T. O sea, la prueba T para determinar o para hacer esta prueba de hipótesis nula. Entonces quiere decir que otra cosa importante es que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de selección muestral, sino que estamos tomando tal cual todas las personas que iban en esa clase primera y en esa clase tercera clase. Entonces vamos a trabajar con la prueba T que se llama prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos trabajando con poblaciones relativamente homogéneas que se van a diferenciar única y exclusivamente por la clase en que viven. Por todo lo demás son personas de edades similares, mujeres, hombres, niños, etcétera, bla. Todo lo demás es igual. Entonces aquí le damos a aceptar y al darle a aceptar se nos despliega esta página. Dice, muy importante, siempre para probar la hipótesis nula, siempre ponemos como primer ingreso, o sea, el rango de la variable 1 va a ser la que estamos probando. En este caso es la primera clase, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a darle aquí a esta flechita, ¿verdad? Y nos vamos a venir y vamos a marcar todos los datos, ¿verdad? Podemos hacerlo más rápido, pero lo vamos a hacer a pata, ¿verdad? O sea, despacio. Todos los datos relacionados con la primera clase, ¿verdad? Más, si quiere pueden marcar todo hasta abajo, ¿verdad? No importa, porque esos blancos no le van a afectar. Entonces vamos a marcar todo hasta abajo para que no tengan ninguna duda de que se cubrió toda la columna. Una cosa que quiero mostrarles es que voy a volverlo a marcar porque voy a marcar el título de la columna para que me quede mejor ordenado, ¿verdad? Entonces lo vamos a bajar de esta manera hasta abajo y ya tenemos marcado la primera clase, ¿sí? Le volvemos a dar la flechita para que se nos vuelva a desplegar el- el- la pestaña de trabajo. Vamos ahora a marcar la segunda variable, que sería en este caso la tercera. Entonces nos vamos a ir arriba otra vez y arrancamos desde el título, ¿verdad? Para que se me copien los rangos. ¿Mm? De esta manera tenemos copia de rangos hasta abajo y ya tenemos nuestros dos rangos de datos ingresados, ¿sí? Luego vamos a pedirle que por favor nos copie los rótulos y eso es para que, digamos, no confunda ese texto con un dato, ¿verdad? Pero además porque ocupamos, digamos, ver la diferenciación. Entonces, cuando activamos rótulos,
ella nos da la posibilidad de que se nos copien los títulos de las tablas. La otra cosa es el rango de salida. Vamos a pedirle, o sea, ¿dónde se van a generar los datos? Queremos que se genere en esta misma página. ¿A dónde? Bueno, queremos que se generen, vamos a irnos arriba, vamos a darle aquí a la flechita y nos vamos a desplazar bien arriba, ¿sí? A la par, bueno, tal vez debajito de estas letras, y vamos a marcar aquí el valor. O sea, ahí nos van a aparecer los datos que vamos a buscar. Cuando ya esto aquí está completo, ¿verdad? El otro es por default, un alfa de 0,05 para tener un error bien bajo y le damos a aceptar. Y todo lo demás lo dejan tal cual. Cuando hacemos la salida, ¿verdad? Ustedes van a tener estos datos. De todos estos datos hay algunos que son las claves, ¿verdad? Por ejemplo, uno desde el principio, cuando uno analiza estos datos, uno ve las medias, ¿verdad? De estos dos datos y se da cuenta que hay una variante importante de medias, ¿verdad? Eso quiere decir que, o de promedio, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay diferencias entre los datos, lo cual es constatado evidentemente por la varianza, ¿verdad? La varianza va a reflejar también que son varianzas diferentes, son varianzas separadas de bastantes datos. Y entonces vamos a decir que de todos estos datos, que todos son importantes, ¿verdad? Pero lo que es clave es determinar es lo que vamos a llamar el estadístico T, ¿verdad? El estadístico T, que en este caso da -11,98, es el dato fundamental que nosotros ocupamos para determinar qué pasó con nuestra hipótesis, ¿verdad? Y entonces ven ustedes que para, para T, o sea, para el estadístico T, vamos a aplicar este que se llama valor crítico de T en dos colas. Y valor crítico en T en dos colas, ¿por qué? Porque estamos trabajando con las dos, perdón, con muestras, con las muestras con varianzas similares, ¿verdad? O sea, ocupamos ver cómo varían hacia un lado y hacia el otro. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a plantear que, de acuerdo con esto, el valor de t debería, para nosotros decir que se aprueba la hipótesis nula, debería el valor de t haber caído en un rango entre -1,96 y 1,96, ¿verdad? Y como ustedes pueden apreciar, está dando un valor de -11,98 el estadístico t. Eso quiere decir que -11,98 es un valor que se nos sale del rango de aceptación. O sea, y al salirse del rango de aceptación, lo que estamos diciendo es que no se comprueba la hipótesis nula, por lo tanto se comprueba la hipótesis alternativa. ¿Y qué es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que no importa la clase, si estoy en primera o en tercera, no importa, siempre tenía las mismas posibilidades de no sobrevivir. O sea, no había una ventaja, ¿verdad?, de sobrevivir en una u otra, ¿sí? Lo cual quiere decir lo siguiente, para explicarlo más claro. Si usted iba en primera clase y yo iba en tercera clase, la hipótesis nula decía que ir en una u otra clase no me daba mayor eh, opción adicional de sobrevivir. Sin embargo, esa hipótesis se disprobó, o sea, no se pudo comprobar, o sea, se rechaza. Si se rechaza, quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que sí hacía diferencia ir en una u otra clase. Creo que primero lo dije como mal, primero lo dije como al revés. Pero lo que estamos diciendo aquí es que ir en una u otra clase sí nos estaba dando una condición diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipótesis nula, la que decía que no hacía diferencia, fue rechazada. Porque el valor estadístico T, que es nuestra referencia, está cayendo fuera del rango de aceptación, ¿verdad? Por ahora, digamos, esto es lo importante saber interpretar de una prueba T eh, o una prueba para eh, análisis de la hipótesis nula, que sería lo más importante.
Esto mismo lo vamos a hacer, pero ya lo vamos a hacer con resultados de intervenciones públicas, con resultados ya de proyectos y de programas para que vean ustedes cómo rechazamos o no una determinada hipótesis, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que con esto les ayude a mejorar, ¿verdad? Y a trabajar con los datos de lo que viene, que son ya las evaluaciones de impacto propiamente tal, con datos reales. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo video.